Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saluda el hermano Fausto. Estoy transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, como suelo hacerlo todos los días que puedo. Y estoy haciendo una serie muy interesante que te está ayudando a entender el engaño del Cristo exterior, que es el que todas las personas buscan a través del sistema religioso. Y te estoy llevando al entendimiento más profundo del Cristo interior, el Cristo que se tiene que manifestar dentro de nosotros, como Jesús mismo lo dijo: el reino de los cielos está dentro de vosotros. Pero todo el tiempo lo estamos buscando afuera, en las cosas externas, visibles, no en las cosas invisibles, que son las espirituales. Por eso es que es importante que aprendas a desmenuzar la palabra, a desglosarla, pero sobre todo que tengas el Espíritu Santo y el entendimiento del Espíritu para entender qué es lo que Jesús te está tratando de decir. Porque recuérdate que Jesús, a pesar de que era un hombre, también era Dios. Era la palabra viva de Dios, manifestándose en carne y hueso a través de Jesús. Así que es importante que tú entiendas que cuando Jesús usa las palabras, es porque hay un significado más profundo que simplemente la palabra. Como recuerda que decía Pablo, la letra mata, más el espíritu vivifica. La letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Y qué significa todo eso? Bueno, esa es la razón por la cual nosotros procuramos estudiar la palabra más a profundidad que simplemente un sermón. Yo quiero, primero que todo, tomarme la oportunidad de decirte esto. Primera de Juan 3 es uno de mis capítulos favoritos y es uno de mis versículos favoritos. Dice, y creo que es bueno que te lo muestre. Vamos a irnos a Primera de Juan 3. Primera de Juan. Es muy importante que tú entiendas el mensaje profundo que hay en estas palabras. Realmente que es importante que lo entiendas. Vámonos al versículo 7 en adelante. Y dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y si tú has venido viendo todos mis videos, entiendes exactamente a qué es lo que me estoy refiriendo. Siempre te van a decir que dice la palabra en Romanos: no hay justo ni uno solo. Nadie nace justo. Nadie nace con el entendimiento de la justicia de Dios, porque el bebé cuando sale del vientre es egoísta. Solo le importa lo que es para él. Solo le importa que le den de comer, que le den amor, que lo cuiden, etc. Todo gira alrededor de él. Por tanto, los bebés espirituales solo se interesan por su propio bienestar, su propio beneficio. No le importa el bienestar de los demás. Pero entonces, si nosotros ponemos atención a las palabras de Jesús, es muy interesante que tú entiendas que Jesús nos dice que tenemos que nacer de nuevo, o sea, nacer una segunda vez. Nacimos de agua y de carne en el vientre de nuestra madre, pero ahora tenemos que nacer de este vientre que es la tierra para salir a la luz de la vida eterna. Entonces, así como el vientre de una mujer, tú naces dentro de una prisión. Cada bebé que viene a este mundo nace dentro de una prisión que es el vientre, y el bebé no quiere salir de ese vientre. Cuando ya llega su tiempo de gestación, de vida, y entonces la madre da a luz, este bebé sale gritando y pataleando y llorando porque no quería salir del lugar donde tenía todo lo que necesitaba. Tenía agua, tenía comida por medio del cordón umbilical, tenía oxígeno, tenía calor. No necesitaba abrir los ojos porque no hay luz dentro del vientre, por tanto no le importaba abrir los ojos para ver. Pero sin embargo, aunque alguien tratara de hacerle entender a este bebé de que hay algo más allá del vientre, el bebé no le importaría, no le interesaría verlo, porque está bien donde está bien como está. Así exactamente igual es la trampa que el diablo te tiende a través de nublarte el entendimiento, ponerte un velo para que no puedas ver más allá de este otro vientre que es la tierra.
La tierra es un vientre del cual tenemos que nacer de nuevo a la vida eterna que es el Espíritu. Y esa es mi batalla. Mi batalla es tratar de abrirte tus ojos para que tú te des cuenta que más allá de este vientre que tú crees que es real, es en realidad una cárcel. Más allá de este vientre del que tú tienes que salir, hay la verdadera libertad. Pero la mayoría de la gente nace dentro de un sistema desde que fueron bebés y hasta el día de hoy quieren permanecer en ese vientre, en esa cárcel. ¿Cómo va a saber el bebé de que está en una cárcel si nació y eso es lo único que conoce? Él no sabe que está atrapado en una cárcel hasta que alguien le abre los ojos al entendimiento. Y eso es lo que yo hago. Yo te abro la puerta de esa cárcel, pero no te puedo obligar de que tú salgas de esa cárcel. Tú tienes que tomar tu propia decisión y dar los pasos para salir de ella. Y yo te voy a enseñar las trampas, las cárceles, las miles de maneras que Satanás te quiere tras las rejas. Mira qué interesante. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Escucha bien, el Hijo de Dios se manifiesta dentro de ti para deshacer las obras del diablo dentro de ti. La luz de Jesús se manifiesta dentro de ti para invertir las tinieblas dentro de ti, porque tu naturaleza es terrenal, animal, diabólica, y tu carne desea el mal todo el tiempo. Todos los días, las 24 horas del día, tu carne guerrea contra el espíritu para hacerte obedecer a lo que el diablo quiere. El espíritu de la potestad del aire, que es importante que hablemos de eso hoy. Estamos hablando de una mentalidad terrenal, pecaminosa, inicua y de impiedad, de injusticia. Y nuestra lucha es luchando contra esos deseos, luchando contra esas frecuencias manipuladoras de la potestad del aire que quieren inducirte a ser igual a todos los demás. Y después dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, el Espíritu Santo, la semilla del Espíritu, y no puede pecar, porque el pecado es contrario al Espíritu. El Espíritu no quiere pecar. Pero, como te lo he explicado, la carne hace alianza con el pecado y tu concupiscencia. Es tu espíritu el que está guerreando. No puedes vencer hasta que el Espíritu Santo entre en ti y entonces adquieres el oficio de Cristo. Y la gravedad de ese oficio viene sobre ti y te das cuenta que no puedes seguir siendo igual. Y por tanto te lleva al arrepentimiento y a la decisión de tajo, de golpe, de un solo, decir yo no voy a volver a pecar, yo no quiero volver a pecar. Y tu lucha comienza a partir de ese momento. Si caes, pecas o no pecas, no es el problema. El asunto es que tú tomas una decisión y tu decisión te va llevando día tras día a reforzar y a ratificar esa decisión en todo lo que haces. Bien puede ser que tú caigas y peques, pero dice la palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos y de limpiarnos de toda maldad. Por tanto, tú te vuelves a levantar. Eso es lo que nos permite a nosotros tener perdón de pecados que Satanás y sus ángeles no tienen. Nos permite a nosotros tener la gracia que Satanás quiso tomar por la fuerza, pero que Dios nos la regaló por misericordia. Y después dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? Escucha la palabra. No dice en esto se muestran. No dice en esto se distinguen. No dice en esto se pueden ver. Dice en esto se manifiestan. La palabra manifiesta da un contexto espiritual, como que se manifestó un demonio, se manifestó un espíritu o se manifestó algo que no era visible y se manifestó, se descubrió, se reveló algo que no estaba ahí. Y en esto se revela, se descubre, se manifiesta, se hace visible los hijos de Dios.
Y todo esto, cuando ya lees este versículo, después de venir escuchando los 2 primeros videos que hice sobre este tema, de repente entiendes, esto no estaba hablando simplemente de una acción o de un acontecimiento visual. Está hablando de una transformación de tu ADN, de una transformación de la carne al espíritu, de una inversión total, de algo que se transfigura de una forma a otra forma. O sea, que aquellos que son carnales, que nacen con la naturaleza perversa, pero que la simiente de Dios entra en ellos y es su corazón tierra fértil, comienza a manifestar frutos de justicia, porque el sol de justicia brilla dentro de ellos, que es el Espíritu Santo, el Espíritu del justo, el todopoderoso Jesús. Y dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que todo se manifiesta, todo es visible, todo es descubierto, todo se revela en esto. Todo aquel que no hace justicia y que sigue el camino del mundo y siendo indiferente a tu prójimo, que te da igual, no es tu problema, no es mi asunto, yo no tengo la culpa, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Yo no puedo salvarlos a todos, hermano Fausto. Hay demasiados niños, siempre habrán pobres en el mundo, dice la palabra. Y Pablo también dice, el que no trabaja, que no come, hermano Fausto. Acuérdese que la Biblia lo dice, sí, pero el diablo usa las mismas escrituras, torciéndolas, sacándolas de su contexto, para tentar a Jesús. Por tanto, tú lo primero que tienes que hacer es refutar con sabiduría y sabia mansedumbre con las Escrituras, aquel que con las Escrituras quiere venir a refutar esa fe y esa esperanza que nosotros tenemos. ¿Y cuál es esa esperanza? Que se manifieste en nosotros los hijos de Dios. Y eso está en Romanos 8, que la naturaleza, en la creación misma, gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la justicia, la fuerza que une al universo en armonía. Es gracias a la justicia y la palabra de Dios que se fundó el universo, que existe el cosmos, que tú puedes ver visible y tangible. Y es las leyes de la justicia la que mantienen el cosmos unido. La palabra de Dios la que mantiene el cosmos unido y que no se desvanezca. No se puede invalidar la palabra de Dios, no se puede invalidar la justicia de Dios, porque si tú leíste el libro del rollo sagrado de Melquisedec, ahí te explica que sería caos. Y eso es lo que el diablo quiere, destruir todo lo que Dios ha creado, y especialmente su imagen, que somos nosotros. Entonces, si nosotros vamos entendiendo la profundidad de este texto, está diciéndote, en esto se van a manifestar lo que antes no estaba, va a estar. Lo que antes no era, va a ser. Lo que antes no era visible, será visible. Esto es lo que distingue a los que se manifiestan como hijos de Dios y a los que se manifiestan como los hijos de Satanás. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo no es de Dios. Por tanto, lo que se manifiesta en él, lo que surge de él, es la impiedad, la rebelión, la indiferencia, que es lo contrario al amor. La indiferencia y el amor son opuestos. Y entonces dice después, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el mandamiento del amor. No como Caín, que era del maligno. Porque recuerda cuando leímos Génesis 4, que Dios mismo le dice a Caín, 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 ¿por qué está decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás recompensado? Dios le estaba dando a Caín la opción de invertir su naturaleza satánica y de transformar su ADN en ADN santo.
Está científicamente comprobado que un hombre que asesina a otro hombre sufre una alteración en su código de ADN. De ahí viene el pecado generacional. Pero al mismo tiempo, un hombre que deja y se arrepiente y se vuelve a la justicia y empieza a rectificar todo lo que hizo en su pasado, sufre para bien una alteración en su ADN. Y esto yo lo he hablado en mis videos ya. Ahora no me voy a poner a indagar y escarbar el estudio científico. Ese es tu asunto. No necesito verlo para creerlo. Yo lo entiendo que así es. Y por fe y por revelación sé de que lo que yo escuché de la boca de un hombre científico que lo habló es verdad. Concuerda con todo lo que Dios ha dicho, porque dice que las cosas de Dios que no se ven se hacen manifiestas en las cosas que se ven en nuestro alrededor. Entonces, dice, ¿y por qué causa lo mató? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Las de su hermano eran justos. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No os extrañéis si el mundo os aborrece. Y esto me trae a la memoria el versículo de Isaías 53, donde dice que Jesús mismo lo dice, creo que está aquí, déjame ver si lo busco, Isaías 53, que nosotros seremos contados entre los impíos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, que confirma que la sangre es la vida, y fue contado con los pecadores. Y lo ratifica Jesús en Lucas, cuando dice, porque os digo que es necesario que se cumpla en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Entonces, si Jesús mismo te dice que serás contado entre los impíos, porque así está escrito, así fue como pasó con él. Hasta el día de hoy, Jesús es un impío para los judíos, para los que se dicen ser judíos. Para muchos es un falso profeta, es un mentiroso, es un aquí, es un allá. Y te van a contar 1,000,000 de historias de Jesús que le quitan la gloria a su nombre, porque es el espíritu anticristo. Pero entonces, la lucha que tú tienes es una lucha muy interesante. ¿Qué es lo que se va a manifestar de ti? Porque si tú te alineas al pensamiento del mundo, entonces tú vas a manifestar lo que el mundo manifiesta. Todo lo que es terrenal, animal, diabólico, por tanto, la impiedad, la injusticia, eso es lo que se va a manifestar en ti. Y esa es nuestra batalla, es una batalla en nuestra forma de pensar, en la renovación de nuestra mente, en traer cautivos todos los pensamientos a la obediencia de Cristo, como decía Pablo. Y derribando toda altivez y toda soberbia que se opone a la sabiduría de Dios, que es la sabiduría, que es la justicia, según Proverbios 2. Entonces, si la justicia y la ley de la justicia es la máxima sabiduría de Dios, manifiesta a través de sus mandamientos, a través de sus estatutos, a través de su pacto con su pueblo, ¿por qué entonces la humanidad desecha la sabiduría de Dios para tomar la sabiduría de los hombres? ¿Por qué lo hace? Porque tiene una naturaleza rebelde, perversa. Y en eso se manifiestan los hijos del diablo, que son igual de rebeldes, altivos, soberbios, orgullosos, asesinos y mentirosos, como su padre, el diablo. Muy, muy, muy poderoso. Ahora, las trampas mentales. Vamos a hablar hoy sobre eso. Hay un principado de la potestad del aire, dice. Y si tú entiendes, el aire es donde se transmiten las frecuencias radiales, las frecuencias de VHF, UHF, de todas las frecuencias tecnológicas. Y hay algo muy interesante, la resonancia Schumann. Entonces, dice que estas resonancias básicamente es una forma de teletransmisión electromagnética en la cual surge de la Tierra
y la mente humana se sintoniza a ella. Es como la mentalidad de la colmena que yo le llamo. Una frecuencia Schumann que es científicamente comprobado que en la mente humana hay una sincronización con esta frecuencia. De ahí viene el pánico colectivo, de ahí viene la furia y la ira colectiva. Cuando de repente una turba enardecida pierde el control o en el estadio, por ejemplo, una pelea entre dos se vuelve una pelea entre 20, después una pelea entre 50 y después una pelea entre 100 y de repente es caos. Porque esta resonancia, esta frecuencia Schumann transmite esa negatividad como una red Wi-Fi en la cual tu mente y tu espíritu se conectan y empiezas a accionar conforme a ella. Ese es el espíritu de la potestad del aire, la mentalidad de la colmena que va a someter a toda la humanidad, de la cual tú tienes que desconectarte de esa frecuencia diabólica y conectarte a la frecuencia del espíritu. Esa es la gran batalla, es una batalla en la mente. Entonces el diablo, el principado de la potestad del aire, es poderoso en manipular la tierra y sus elementos y manipular estas frecuencias para someter a la humanidad a una mentalidad colectiva que yo le llamo la mentalidad de la colmena, y de repente todos están pensando igual y todos están hablando igual y todos están diciendo lo mismo, y es ahí cuando me asusto, porque cuando yo me veo a mí mismo repitiendo las mismas cosas que todos los demás, es cuando debo de preocuparme y decir, ¿estoy realmente en la verdad o estoy atrapado en la mentalidad de la colmena que Satanás usa contra la humanidad? Y entonces empiezo a dudar y a escudriñar y empiezo a analizar cada cosa un poco más de una manera más escéptica, para tratar de analizarme a mí mismo que no he caído en el engaño, en la gran mentira, en el poder engañoso. Y el poder es una potestad, es un espíritu engañoso que somete a la humanidad al engaño. Entonces, las trampas mentales, las piedras de tropiezo mentales, todos estos obstáculos mentales de la lógica, del raciocinio humano, de la sabiduría humana o de la ciencia humana, que no te permiten entender el misterio y la profundidad de Cristo, de quién Cristo es lo que te hará a ti irte contra los siervos de Dios. Es lo que te hará a ti irte contra mí para matarme, para aborrecerme. Contra mí los que hablamos como yo, mis semejantes. Porque tú rechazas la verdad. Tú rechazas el hecho que yo te abro la cárcel y te digo, hermano, sal. Y tú me dices, no, aquí nací, esto es lo que yo conozco y aquí me quedo hasta la muerte. Seré católico hasta la muerte, hermano Fausto. Y sea lo que sea, evangélico, protestante, cristiano, católico, apostólico, romano, menonita, testigo de Jehová, no importa la cárcel en la cual Satanás te metió, tú decides quedarte ahí, porque es lo único que conoces. Si tú le preguntaras a un bebé en el vientre, ¿tú quieres salir del vientre? Te diría, no, gracias, yo estoy bien aquí. Aquí me quedo hasta la muerte. Si tuviera opción, el bebé no sale del vientre. Pero cuando sale por fin, sale por la fuerza. Cuando muramos a esta vida, no vamos a salir voluntariamente. Lo más probable es que saldremos por la fuerza también. Pero bienaventurados son aquellos que están dispuestos a entregar su vida y añoran la muerte. Como dice Jesús, el que quiera guardar su vida la perderá, mas el que quiera perderla por mi causa la conservará. Casi que tenemos que desear la muerte. Y por eso Dios permite tanta tribulación, tanta persecución, tanta aflicción, tantas pruebas. Pero no solamente eso. Porque el hecho de que tú rechaces irte contra esa imagen que te inculcaron de quién Cristo es, y yo te estoy mostrando y te digo, tú eres Cristo, dentro de ti habita, solo tienes que tomar la decisión de tomar ese oficio y ponerte en la brecha, en tu lugar en el reino. Yo le hablo esto a las prostitutas, a las niñas que han tenido varios maridos, que tienen varios hijos. Yo le digo, el diablo te ha engañado, hermana, a que creas que eres una ramera.
Cuando todo este tiempo eres una reina. Toma tu lugar. Compórtate como quien realmente eres. Porque están atrapados en creer que el hoy y el ahora es todo lo que seremos, cuando es al revés. Esto es lo mínimo que seremos. ¿Quién realmente seremos? Está a punto de manifestarse. Lo mejor está por venir. Pero ellos están aferrándose aquí a la hora. Por eso tú vas a ver a mis vecinos que tienen una gran mansión con Ferraris y con Porsche y con BMW y una flota de carros. Y ellos creen que valen lo que tienen. Tanto tienes, tanto vales. Y han logrado en este mundo lo que todos catalogarían como éxito, cuando son un completo fracaso. Nada de lo que poseen va a importar el día que mueran y sean juzgados. Porque el mundo, Satanás es muy astuto. Mira, la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo tras las rejas. Te lo digo de una manera así, simple. No te lo estoy diciendo con hechos y con un análisis. Veamos si es cierto, escudriñemos. Hagámosle un fact check a Fausto. No, asumamos una gran parte del Evangelio que nosotros, los que nos llamamos creyentes, los cristianos, no me gusta ponerme ese título, lo que la mayoría del cristianismo moderno predica y lee, fue escrito, el Nuevo Testamento, tras las rejas. Pero interesantemente que obviamente que fue Satanás el que trató de callar el Evangelio y metió a Pablo, a Bernabé, a Pedro y a todos los apóstoles de Jesús tras las rejas para callarlos. ¿Qué sucedió? Si tú ves en Romanos, habla de que a Pablo lo pusieron en una casa, le alquilaron una casa y lo tuvieron la iglesia, lo sustentó, le dio todo lo que necesitaba y él podía atender a la gente. Pero Pablo no escribió las memorias del apóstol Pablo, o la antología del apóstol Pablo, o ¿cómo que le dicen? La autobiografía del apóstol Pablo. No existe. Cuando Pablo estaba en la libertad, no existen cartas. Pero ojo con darte cuenta que la mayoría de las cartas de Pablo dicen en mis prisiones, detallando de que él está efectivamente preso en una cárcel mientras escriben las cartas. O sea que en medio de la tribulación y de la aflicción y de la privación, Pablo era más productivo que cuando estaba en libertad. Pero entonces el diablo, tratando de hacer la obra imposible, tratando de truncar el reino, porque el diablo entiende quién somos. Somos una pequeña réplica de Jesús caminando por la tierra. Imagínate todo lo que Jesús hizo cuando Él caminó durante sus 3 años. Imagínate multiplicado por 1,000,000. Eso es lo que el diablo tiembla que llegue a suceder. Que tú, al igual que yo, descubras la gran verdad de quién tú eres. Del oficio que Jesús trajo a la tierra, lo manifestó para dártelo a ti y que se cumpla en ti lo que Jesús estaba diciendo y que además lo dice Juan en 1 de Juan 3. En esto se manifiestan los hijos de Dios, que también Pablo lo entendía y dice, la creación gime del deseo de ver ese día glorioso que se manifiesten los hijos de Dios. Claro que cuando Cristo venga, entonces seremos todos glorificados y seremos 1,000,000 o millones de pequeños Jesuses manifiestos, Cristos en carne viva y en espíritu, con un cuerpo glorificado, que será ambas cosas, toda carne, todo hombre, todo Dios en uno mismo, al igual que Jesús. Que podremos disfrutar lo mejor de ambos mundos. Podremos ir y venir, subir, bajar, ir a la velocidad del pensamiento donde queramos por un cuerpo glorificado que nos fue dado y comprado con su sangre. Y lo más importante es que tú tienes que entender que tú ahora no eres tú. Esto son trapos de inmundicia. Quítatelos. Porque nos van a querer quitar estos trapos. Déjalos. El espíritu de la potestad del aire
que te atrapa, como dice la palabra, en los deseos de la carne, la concupiscencia de esta materia vil y sucia, los deseos y los pensamientos, esas frecuencias del diablo, los pensamientos, tu mente atada a pensar que las cosas que tú crees que son importantes cuando no lo son. Hoy en la mañana estaba discutiendo con una hermana que está con ese debate que todas las madres tienen. Es que hermano Fausto, es que tiene que terminar sus estudios primero. ¿Quién te ha dicho? En esa escuela, en ese colegio, en esa universidad, donde tú tienes a tu hijo para hacerlo alguien, el diablo ya le está sembrando la semilla del satanismo, la rebelión, el comunismo, el marxismo ideológico, que crean que descendemos de los monos, que crean que hay extraterrestres. Todas las mentiras del poder engañoso que el diablo está constantemente taladreándole al pueblo de Dios para que nieguen su identidad de Cristo y que crean que bajamos del mono y que somos animales. Entonces, obviamente, como somos animales, no hay nada de malo con que quieran fornicar a los 12 años. Es que es su naturaleza carnal, es su naturaleza animal, son sus instintos animales, hermano Fausto. Es completamente normal. Y claro que también es normal que tengan deseos homosexuales, porque está científicamente comprobado que los hombres nacen homosexuales. Y el diablo va a usar todas sus tácticas y sus herramientas y todo su equipamiento de este mundo, incluyendo las frecuencias del aire, de la mentalidad de la colmena, para someter a la humanidad a su rebelión. ¿Y qué es la rebelión? A no seguir la justicia, sino que seguir la injusticia, la impiedad, la rebelión y todo eso. La palabra dice que éramos por naturaleza hijos de la ira. ¿Qué significa hijos de la ira? Veamos. Y Él, Jesús, nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando eras prisionero de esa cárcel, la cárcel del mundo y de la mentalidad del mundo, buscando las cosas del mundo, los deleites del mundo, la vanagloria de esta vida, siguiendo el carril del mundo, queriendo ser alguien, queriendo sacar una carrera. Y todos estos grandes que me rodean en esta colonia, que solo millonarios viven, todos ellos lograron lo que querían. Ante el mundo son exitosos, tienen grandes manifestaciones de su grandeza por medio de carros de lujo, mansiones de lujo, ropa de lujo, artefactos y utensilios y todo tipo de lujos. Eso es lo que hace visible y manifiesto de que son alguien exitosos. Pero en el mundo son exitosos y en el espíritu son mediocres. He aquí que tú dices, rica soy, mas no lo eres. He aquí eres pobre, desventurada. Eso está en el Apocalipsis. Porque es la imagen de espejo, lo opuesto. Y entonces, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pablo está hablando a los que ya fueron reconciliados en Cristo, con sus dos naturalezas opuestas en una misma nueva naturaleza. Entonces dice, antes ustedes estaban muertos. Anduvieron en otro tiempo muertos en los deleites de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente, como todos los demás, conforme al principado de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros fuimos hijos de desobediencia, hijos de la ira. En otro tiempo vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, las frecuencias demoníacas que ataron nuestra mente a la mentalidad de la colmena para hacer lo que todo el mundo hacía y conformarnos a eso. Y éramos por naturaleza hijos de la ira. Por eso estábamos llenos de ira y de contienda y de amargura
y todo el tiempo odiando, yéndonos contra los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él ya nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. En este momento mi espíritu está delante del trono de Dios, sentado, rodeado de ángeles, y Dios me está viendo. Y Él puede ver lo negro y lo oscuro y las tinieblas de mi corazón al mismo tiempo que puede ver la luz. Y en su gracia y misericordia pasa por alto las tinieblas en mí y dice: ese es mi siervo, que no es perfecto todavía, pero está trabajando para mí. Es fiel. Para mostrar en los siglos venideros que vienen las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero tú crees que el hoy y el ahora importa, y tú te afanas en ir a trabajar porque necesitas hacer dinero, y te afanas a ir a la universidad para terminar un título que no te va a servir para nada, porque el tiempo se acaba. Y entonces caíste en la trampa mental. Y así como Satanás una y otra vez enviaba a los discípulos y a los apóstoles a la cárcel para tratar de truncar la obra, ellos terminaban alabando al Señor y adorándolo, y milagros sucedían. Satanás no podía terminarla, no podía detener la obra. Dios siempre encontraba un camino a través de sus fieles, aquellos que creían, pero aquellos que lo dejaron todo para creerle y agarrarse de Él. La ira, la contienda, la disensión, la detracción, la murmuración, la codicia, las envidias, los celos, todo eso viene de las frecuencias demoníacas del principado de la potestad del aire. Las frecuencias satánicas que te hacen negativo, pesimista. Es que, hermano Fausto, yo no puedo hacer la obra de justicia porque no tengo dinero. Se acabó el dinero, hermano Fausto. La justicia no solamente se hace con dinero. Y Satanás tiene sus formas de detener la obra. Por medio de tu familia, por medio de tu trabajo, de tu carrera, por medio de tus estudios, por medio de tus dogmas y doctrinas y tradiciones, por medio de la iglesia, por medio de tus familiares que se van contra ti, tus amigos que te roban, que te tropiezan, por medio de rencores y resentimientos de personas que vienen a hacerte daño y que tú no perdonas, y vas poniendo un ladrillo cada día para más y más grande paredes construir en tu cárcel que tanto amas. Tus pretextos, tus excusas para no hacer lo que Jesús quiere que hagas, y te dedicas a la obra de tus manos, a ir a trabajar como esclavo del mundo todos los días a ganar dinero porque quieres complacer a alguien, menos a Dios, a tu jefe, a tu vecino, o que no hablen mal de ti. No entiendes que Jesús te dijo: y seréis contados entre los transgresores. Aquellos que toman la justicia van a ser llamados ridículos, payasos, alucinados, desubicados, sectarios, impíos, herejes, mediocres, todo tipo de cosas. A mí me lo hacen todos los días. Los que están dentro de la cárcel me miran bailando afuera de las rejas en las cuales ellos están atrapados y dicen: ese es un ridículo payaso, ¿quién se cree que es? Porque envidian mi libertad y andan buscando tratar de meterme de vuelta a su cárcel. Y yo digo: no, gracias, estoy bien aquí. La cárcel es 1000 veces más seductora que la libertad para el que nace dentro de la cárcel. Y tienen múltiples facetas y manifestaciones. Puede ser tus estudios, puede ser lo que tu papá y tu mamá opinen, puede ser tu herencia familiar. Esa es tu cárcel. El diablo construyó una cárcel alrededor de ti. Naciste dentro de ella y la amas y no quieres salir. Y me odias a mí porque yo sí salí. Y entonces quieres buscar el argumento o la excusa para acusarme a mí de falso. Porque tú no quieres entender la verdad
Por eso nunca conociste a Jesús, porque nunca conociste la verdad. Nunca asumiste el oficio, sino que asumiste lo que el mundo te dejó a ti como tarea en el molde del mundo que tenías que cumplir. Y eso fue lo que tú elegiste. Elegiste entonces complacer al mundo y hacerte para ti un hombre. Porque el mundo te dice, tanto tienes, tanto vales. Todos están atrapados ahí, ricos y pobres. Pero los que más tienen aferro a esa cárcel son los ricos. Por eso dice claramente la palabra que el evangelio fue predicado a los pobres. Déjame ver si te lo busco. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan el Bautista lo que habéis visto y lo que habéis oído. Los ciegos ven, los cojos andan. Eso es simbólico, tiene mucha simbología ahí. Los ciegos ven significa que los que antes, no solamente físicamente los que eran ciegos pueden ver, sino que era una manifestación, una alegoría de que Jesús estaba restaurando la justicia y quitándole el velo a los que no entendían la justicia, se las estaba regresando. Y los cojos andan, que aquellos que no andaban en el camino de justicia anduvieran en él. Los leprosos son limpiados, que eso simboliza el pecado es limpiado de tu carne. Los trapos de inmundicia te son quitados y te son puestos vestimentas limpias, piel sana y limpia. Los sordos oyen, que aquellos que no oían ahora tienen oídos espirituales para escuchar y entienden las escrituras de una nueva manera que antes no la habían visto y dicen, wow, hermano Fausto, ahora entiendo las escrituras como antes no las entendía. Y los muertos son resucitados. Aquellos que estaban muertos en sus pecados y en sus delitos vienen a la vida nueva en Cristo, tomando el oficio del Cristo y convirtiéndose en Él. Y los pobres, y a los pobres les es anunciado las buenas nuevas, el Evangelio. ¿Por qué no a los ricos? Hermano Fausto, Dios no hace acepción de personas. Sí, pero tú no entiendes lo que eso significa. Por eso usas palabras que tú no entiendes. El evangelio de las buenas nuevas no era recibido por los ricos. Era recibido por los pobres. Porque los pobres, que casi no tenían nada, teniendo poco que dar, lo daban de todos modos. Y tal como Jesús lo dijo con la viuda, que iba a dar 2 céntimas. De lo poco que dio, y le fue contado por mucho. Por eso dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, porque para ellos es fácil despojarse. Y lo más triste que yo me he enfrentado es ver pobres que se agarran a su casucha miserable, a su petate en el suelo. De eso se agarran. Pero más triste aún es un rico que cree que con sus riquezas va a comprar su entrada al reino de los cielos. No leyó la parábola de Lázaro y el hombre rico. No la entendieron. Los ricos en esta vida serán los pobres en la otra. Los pobres en esta vida, que se hacen pobres en esta vida, serán ricos en la otra. Y por eso dice la palabra, aullad ricos, llorad. Porque vuestras riquezas llenas de moho atestiguarán contra vosotros. Pero sin embargo, tú, en vez de escuchar las escrituras, estás atrapado en la mentalidad perversa del principado de la potestad del aire, que te exige que seas alguien en este mundo. Y Jesús le dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero no lo veréis. Y ellos le dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque te van a decir, ahí está el reino de Dios. ¿Dónde, hermano Fausto? Aquí, en el Vaticano. Ahí está el reino de Dios, hermano Fausto, en la catedral. La verdadera iglesia, la única y verdadera iglesia fundada por Pedro, la piedra. Cuando Jesús mismo te dijo
Cuando te digan, ahí está el reino, no vayáis. Porque el reino de los cielos está dentro de vosotros. No tienes que ir a ningún lado más que a tu lugar más íntimo. Es adentro de ti que se va a manifestar el reino de los cielos. Es de adentro de ti que se van a manifestar los hijos de Dios, que se van a mostrar ante el mundo. Como lo dice Primera de Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Versículo 10. ¿Alguna vez te habían leído las Escrituras de esta manera para que tú entendieras lo poderosas que son? No, ¿verdad? Tú solo refuerzas tu prisión con tus excusas. Porque la amas, amas tu prisión y estás encerrado en una prisión y le pones adornos, un carrito último modelo como pósters en la pared. Y tus posesiones se vuelven pósters en la pared. Y tus amantes se vuelven pósters de mujeres desnudas en la pared. Entonces tú estás viendo los pósters adentro de tu cárcel. ¡Wow! Un Ferrari. ¡Wow! Un Mercedes. Y etcétera, etcétera. Y forras tu cárcel y la adornas y la amas y la refuerzas. Y cuando yo vengo y te quiero romper la pared, como dice en Ezequiel 8, Hijo del hombre, escarba en la pared para que veas. Y dice que él escarbó y pudo abrir un hoyo, un boquete en la pared, y empezó a ver que debajo del templo habían gradas que llegaban a unas cavernas o a unos cuartos privados donde estaban adorando a Satanás. Entonces yo vengo con cada video, con cada prédica, y yo trato de romperte esa pared y pico el repello y te hago que entre un poquito de luz para que veas hacia afuera. Pero tú te espantas y corres y haces lodo, aunque sea escupiéndole a la tierra, y vuelves a repellar la pared para no ver lo que yo te quiero que veas. La rajadura que yo te pude abrir, tú la vuelves a repellar y la tapas para no ver lo que quiero que veas. Amas tu prisión, no quieres abandonarla, ahí naciste y ahí moriste. Tú dices, aquí nací, aquí me voy a morir, hermano Fausto, nadie me saca de aquí, mi iglesia. ¿Tú crees que eso te hace grande? ¿Tú crees que eso te hace digno? ¿Tú crees que eso te hace noble? ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? No buscaste a Cristo, no lo encontraste, porque no sabías dónde encontrarlo. Porque eres de esos que estás esperando que alguien venga y te diga, el reino de los cielos, helo ahí. Y ahí vas. Y te van a decir, helo allá. Y allá vas. Yo me quedo aquí. El reino de los cielos está dentro de mí. No tengo que ir a ningún lado. Cuando venga Jesús, no voy a tener que mover un dedo de mi pie para verlo. Lo veré cuando Él venga entre las nubes del cielo y todo ojo lo verá. Yo no caí en el Cristo exterior, ni dejo que la trampa del diablo, en cual yo fui prisionero de mi propia trampa, mi hotel, mi restaurante, mi bienes raíz, mis empresas, mis riquezas, mis mujeres, mis carros, mi dinero, mi vanagloria, mis títulos de chef, de músico, de artista, de esto, del otro, licenciado. Todo eso es basura. Yo había adornado mi cárcel en la cual yo vivía atrapado y tenía un póster de una mujer aquí, otro póster de otra mujer allá, y tenía un carro aquí y otro carro allá, y tenía esto y lo otro, y tenía más y más, hasta que ya no cabían mis paredes de todos mis pósters de mi cárcel que yo tanto amaba. Hasta que Jesús me sacó de ahí y me suspendió sobre el abismo. Y me dijo, ¿me vas a servir o te voy a destruir? A mí no me dieron opción. A mí se me puso el oficio y yo lo tomé. Y le dije, sí, Señor, te voy a servir. ¿Sabes por qué Jesús me usa a mí? Por eso. Porque no estoy entre dos opiniones como el pueblo de Israel en los tiempos de Elías. Y Elías les decía, ¿hasta cuándo estaréis entre dos opiniones? O servid a Baal
el Señor de este mundo o servir al Señor, el verdadero, el Yod Jehová. Así estás tú, entre uno y el otro, en un tango constante, bamboleando y bamboleo. No decides dejar el mundo porque te aferras a tu cárcel, tu estatus de músico, tu profesión de artista o de pintor o de guitarrista o de vocalista o de compositor o de ingeniero o de celebridad o lo que sea, el ídolo, el becerro de oro que hiciste de ti, que se convirtió en tu cárcel, y Satanás se está riendo de ti porque mientras tú estás atrapado en esa cárcel, que tú aborreces la libertad y quieres seguir prisionero, Satanás se ríe de ti porque logró lo que más quería: encarcelarte para impedir la obra de justicia. Porque si tú hubieras entendido quién eras, entenderías por qué eres una amenaza para el diablo. Cada obra de justicia, cada prédica de justicia, cada vez que yo hago un video es un golpe al diablo fuerte que cambia y transforma vidas en todo el mundo, sin fronteras que me limiten. Por más que el diablo trató de limitarme a mí con la distancia y con el dinero y con las finanzas, el Señor proveyó para mí la manera de poder romper paradigmas, romper distancias y poder llegar a aquellos que están en las montañas, ya sea los valles, sea los desiertos, sea los lugares cálidos o fríos, lejos o cerca. El Espíritu fluye a través de la pantalla y te toca ahí donde estás, porque ya está dentro de ti el reino de los cielos. Para el Espíritu no hay distancia, para el Espíritu no hay tiempo, no hay largo, ni profundo, ni ancho, ni alto. Para el amor de Dios no hay nada que pueda impedir que llegue a ti. Él ya te amó, te hizo libre, te ha dado la libertad y tú no la quieres. Amas la esclavitud de tu trabajo, de tu empresa, de tu familia, de tu doctrina, de tus tradiciones religiosas, familiares, raciales. ¿Por qué los judíos no pueden creer en Jesús? Porque es contra su tradición. Un judío no puede creer en Jesús. Es prohibido. Porque en el momento que el judío cree en Jesús, deja de ser judío. Y ellos en su mente carnal creen que el judío es un linaje carnal, cuando el verdadero judío es el linaje espiritual. Los hijos de Abraham son los hijos de la fe. Y todo un pueblo está atrapado en la cárcel del diablo, en una falsa identidad, en una crisis de identidad, al igual que tú. ¿Entiendes ahora? Espero que sí, porque lo único que yo trato de hacer es enseñarte. Quiero enseñarte. Quiero enseñarte. Hermanos, para los que te ven a hacer la justicia, tú eres un rebelde, tú eres un ridículo, tú eres un payaso, tú eres un loco, tú eres un hereje. Pero cuando tú haces la obra de justicia y vas y amas a tu prójimo, abrazas a una prostituta, a un asesino le muestras el amor de Dios. A un pobre le matas el hambre, nunca has amado hasta que tú haces algo por alguien que no te puede pagar de vuelta. Regalarle un carro, regalarle una casa, regalarle una provisión para una semana, regalarle la ropa de tu closet, tus mejores zapatos. Esas cosas que tienes guardadas en una bodega que no te sirven de nada, que él la necesita y que a ti no te sirve. Algo tan pequeño como pagarle la factura de la electricidad o la factura del cable, o comprarle un tanque de gasolina, o llevar a su familia a cenar. Cuando tú amas a alguien de verdad y le das algo que no te pueden pagar de vuelta, haces algo por ellos que no te pueden pagar de vuelta, eso es tan poderoso. Eso transforma vidas. Eso
derrumba fortalezas del diablo en mentes y en corazones endurecidos, carcomidos. Y puede ser que el mundo te vea como un fracaso, como un loco, como un hereje, como un rebelde, como un separado. Pero esa persona te ve a ti como el Mesías, el Cristo, el Salvador. Por un día, por un momento te conviertes en el Hijo de Dios, en aquel que trae gracia y misericordia, amor, y trae consuelo y reposo al afligido. ¿No es eso lo que importa? No lo que el mundo piense. El mundo pasará. Todas sus tradiciones y doctrinas pasarán. Nada de eso importa. Pero la justicia, eso no pasará. Y la piedad trae recompensa tanto en esta vida como en la otra, hermanos. Piénsalo. La piedad, la justicia, el amor, la misericordia, eso es más valioso y más eterno que cualquier oro y que cualquier plata. La sabiduría de Dios. Adquiérela, practícala. Toma tu identidad. Que sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Hasta pronto.